Existe una crisis silenciosa ocurriendo ahora mismo dentro de millones de cárteres alrededor del mundo. Las estadísticas de laboratorio más recientes revelan una verdad incómoda para la industria petroquímica. Más del 40% de los aceites etiquetados como sintéticos en los estantes de las tiendas de repuestos no cumplen con las especificaciones de protección hidrodinámica que prometen en sus envases. Millones de conductores confían ciegamente en una etiqueta dorada, sin saber que el fluido que vierten en sus motores apenas supera en rendimiento a un mineral refinado, dejando sus componentes críticos expuestos a un desgaste prematuro por cizallamiento molecular. Hoy vamos a separar la mercadotecnia de la química aplicada. He seleccionado y analizado los 9 lubricantes que, bajo pruebas de estrés y análisis espectrográficos, han demostrado proteger realmente la integridad del metal, y también expondremos los 5 fraudes comerciales que pueden arruinar tu motor en silencio. Quédate hasta el análisis final, porque revelaremos una verdad técnica sobre la viscosidad que la mayoría de los mecánicos ignora y que define la vida o la muerte de tu inversión. Comenzamos el análisis con el 9º puesto, ocupado por un fluido que ha sido adoptado por la industria en la competición debido a su comportamiento bajo carga, Castrol Edge Advanced Full Synthetic. La ingeniería detrás de este aceite se basa en una tecnología patentada de polímeros de titanio líquido, Titanium FST. Bajo condiciones normales de conducción, el aceite fluye libremente, pero cuando la presión entre las levas y los taqués aumenta exponencialmente, la estructura molecular del fluido cambia físicamente, volviéndose más viscosa y resistente en esos puntos críticos de contacto. Los ensayos de tribología independientes muestran que esta capacidad adaptativa reduce el contacto metal-metal hasta un 35% más que los sintéticos convencionales. No es solo lubricación, es un blindaje reactivo que responde al estrés del motor, optimizando la transferencia de calor y manteniendo la integridad de las superficies móviles. Si buscas este tipo de análisis profundo que va más allá de la publicidad y quieres entender realmente la ingeniería de tu vehículo, te invito a suscribirte ahora a este canal. Es la única forma de garantizar que recibas información técnica imparcial cada semana. Avanzando en la escala de protección, en el puesto número 8 encontramos una filosofía distinta, la higiene interna absoluta. Valvoline Advanced Full Synthetic no se centra tanto en moléculas exóticas, sino en la capacidad de suspensión y dispersión. Un motor sucio es un motor ineficiente. El hollín y los subproductos de la combustión, si no se controlan, se aglomeran formando lodos que obstruyen los conductos finos de lubricación y aumentan la temperatura operativa. La formulación de Valvoline integra detergentes de alta potencia que atacan estos depósitos a nivel microscópico antes de que puedan adherirse a las paredes del bloque. El resultado, visible tras 50.000 kilómetros de uso, es un sistema interno prístino, donde el aceite fluye sin restricciones parásitas. Es la elección lógica para el conductor pragmático y las flotas comerciales que buscan durabilidad a largo plazo a un costo razonable, manteniendo la aceleración y el consumo consistentes como el primer día. Pero si la limpieza es vital, la pureza de la base lo es aún más, y el siguiente competidor ha redefinido cómo se fabrica el aceite sintético desde cero. En el puesto número 7, Pensoal Ultra Platinum representa un cambio de paradigma en la fabricación, la síntesis gas to liquid. A diferencia de los aceites derivados del refinado de petróleo crudo, que inevitablemente arrastran impurezas moleculares, este proceso convierte gas natural en una base líquida de pureza cristalina. Imagina la diferencia entre construir un muro con piedras de río irregulares o con ladrillos de ingeniería idénticos. Esa es la estructura de este aceite. Esta uniformidad molecular se traduce en un comportamiento termodinámico predecible y estable. Ya sea en un arranque en frío extremo o bajo la tortura de un atasco en verano, la viscosidad se mantiene constante. Al ser una base tan pura, requiere menos aditivos químicos correctivos, lo que reduce las reacciones secundarias y la degradación con el tiempo. Es la tranquilidad técnica de saber que el fluido que circula por tus galerías de lubricación no colapsará químicamente antes del próximo servicio. Descendiendo al número 6, encontramos la eficiencia aplicada a la longevidad, Mobil 1 Extended Performance. Cuando los laboratorios independientes someten este fluido a pruebas de estrés, los resultados desafían su precio de mercado. Su formulación ha sido calibrada específicamente para resistir la oxidación durante intervalos de servicio extendidos, protegiendo los cojinetes del cigüeñal y las levas mucho después de que los aceites estándar hayan perdido su integridad estructural. Es un lubricante especialmente competente en la protección de motores turboalimentados, donde el eje de la turbina alcanza temperaturas que cocinan y carbonizan lubricantes inferiores en cuestión de segundos. Ofrece el 80% de los beneficios de un aceite de competición a la mitad del costo, manteniendo el interior del motor limpio tras cientos de miles de kilómetros de uso severo. Sin embargo, cuando las exigencias mecánicas superan los límites de lo convencional, entramos en territorio de competición con el número 5, Royal Perpelic Performance.
Este fluido es un estándar en el mundo de los motores modificados y las carreras por una razón química muy específica: su tecnología de aditivos sin Erlec. A diferencia de un lubricante pasivo, estas moléculas poseen una carga iónica que se adhiere magnéticamente a las superficies metálicas, creando una película de sacrificio imposible de desplazar mecánicamente. Mientras que la mayoría de los aceites comerciales comienzan a perder viscosidad crítica y a evaporarse por encima de los 130 grados centígrados, este lubricante permanece inalterable, actuando como un escudo térmico en motores que operan al límite de la física. Es una inversión elevada, pero para una mecánica que vive en la zona roja del tacómetro, es la única barrera fiable contra la fundición. Pero existe un nivel superior, una categoría de protección que las grandes flotas comerciales utilizan en secreto porque las matemáticas de durabilidad no mienten. En el cuarto puesto, entramos en un terreno incómodo para el modelo de negocio tradicional de los talleres: AMSOIL Signature Series. La resistencia de muchos mecánicos a recomendar este producto públicamente no es técnica, sino económica. Su formulación, derivada directamente de la tribología aeroespacial, ofrece una estabilidad química tan extrema que los intervalos de cambio pueden extenderse hasta los 30.000 kilómetros sin degradación mensurable de la base sintética. Esto no es retórica de marketing, son datos confirmados por espectrometría de masa. Sus paquetes de aditivos antidesgaste mantienen una película hidrodinámica inquebrantable en las zonas de mayor presión de contacto, como los balancines y los anillos de fuego, deteniendo virtualmente el reloj del envejecimiento mecánico. Un motor con 100.000 kilómetros protegido por este fluido muestra las tolerancias internas de uno recién rodado. Sin embargo, es raro que te lo ofrezcan activamente, pues un cliente que no necesita reparaciones ni cambios de aceite frecuentes representa una pérdida de ingresos recurrentes para el sector servicios. Subiendo al podio en el número 3, encontramos una referencia europea que apenas comienza a comprenderse en nuestras latitudes: Liqui Moly Syntoil Premium. La distinción técnica de este fluido radica en su agresividad química positiva. Mientras la mayoría de los aceites se limitan a prevenir nueva suciedad, esta fórmula está diseñada para atacar y disolver activamente los depósitos de carbón y lodo ya existentes en el bloque. Sus detergentes de alta solvencia penetran las capas de barniz acumulado en los pistones y galerías, disolviéndolas y manteniéndolas en suspensión hasta su evacuación. El efecto es auditivo y dinámico. Al eliminar la suciedad que actúa como aislante térmico y fricción parásita, el motor recupera compresión y silencio operativo. No debe verse como un simple lubricante, sino como un proceso de restauración líquida progresiva. Si tu motor tiene un historial de mantenimiento dudoso, este aceite actúa como una limpieza ultrasónica interna en tiempo real, preparándolo para el nivel de protección térmica brutal que solo una tecnología diseñada originalmente para el transporte pesado puede ofrecer. En el número 2, Selrotella T6 presenta una anomalía fascinante en el mercado. Es un fluido diseñado originalmente para soportar la tortura mecánica de los motores diésel de carga pesada, máquinas que operan bajo presiones de compresión brutales y temperaturas sostenidas durante miles de horas. Al trasladar esa tecnología de grado industrial a los motores de gasolina de turismos, el resultado es una protección sobredimensionada. Su estabilidad térmica es tan robusta que la evaporación del aceite, un problema común en motores modernos que funcionan a altas temperaturas, se reduce drásticamente. Esto significa menos consumo de aceite entre cambios y una película protectora que no se rompe ni siquiera en las condiciones climáticas más adversas. Es el secreto de los mecánicos que buscan durabilidad extrema a un precio competitivo, utilizando un escudo diseñado para camiones en el corazón de un automóvil. Finalmente, en la cúspide absoluta de la ingeniería de fluidos, encontramos a Mobil 1 Annual Protection. Este no es simplemente un aceite, es el producto más investigado científicamente en la historia de la marca. Su tecnología de polímeros sintéticos de última generación posee una resistencia al cizallamiento molecular sin precedentes, lo que le permite mantener su viscosidad intacta durante un año completo o 50.000 kilómetros. Aunque parezca una promesa de marketing arriesgada, los análisis de laboratorio de aceites usados confirman que los paquetes de aditivos permanecen activos y la base no se degrada. Es la inversión definitiva en mantenimiento preventivo, minimiza la generación de residuos, reduce el tiempo de inactividad en el taller y garantiza que, ya sea en el kilómetro 1 o en el 50.000, el motor recibe la misma protección hidrodinámica de élite. Sin embargo, ahora debemos cruzar la línea hacia el lado oscuro de la industria, donde la etiqueta del envase es a menudo una mentira diseñada para cazar a los desprevenidos. En el quinto lugar de los peores aceites, encontramos los sintéticos genéricos o de marca blanca sin certificación. Existe un mercado paralelo de fluidos que se venden a una fracción del precio, aprovechando vacíos legales para etiquetar bases minerales refinadas como sintéticas simplemente porque contienen trazas de compuestos procesados. Es el equivalente químico a vender agua con una gota de zumo como jugo natural.
Al usar estos productos, estás introduciendo en tu motor un fluido con aditivos pobres y una estabilidad térmica inexistente que se degradará en semanas, causando una acumulación acelerada de lodos que envejecerá tu motor décadas en cuestión de meses. La certificación API del fabricante en el reverso del envase es tu único escudo. Si no está ahí, ese aceite no existe para tu motor. Avanzando en la lista de amenazas, el número 4 es una trampa psicológica diseñada para explotar el miedo de los propietarios de autos viejos: las mezclas fraudulentas de alto kilometraje. Aunque existen productos legítimos, el mercado está saturado de fórmulas engañosas que actúan como placebos mecánicos. Estos aceites no restauran sellos ni rejuvenecen metales gastados. Simplemente están saturados de espesantes de viscosidad extremos que actúan como un tapón temporal. Al ser artificialmente gruesos, reducen las fugas visibles y silencian ruidos, dando la falsa sensación de mejora, pero a un costo terrible. Sofocan el motor, aumentan drásticamente la fricción interna y elevan la temperatura de operación. Estás sacrificando la eficiencia y la refrigeración por una solución cosmética temporal que, a la larga, acelerará la muerte del bloque por estrés térmico. Pero el siguiente nivel de engaño es aún más peligroso porque involucra productos que parecen legítimos pero que carecen de las credenciales básicas para tocar un motor moderno. Adentrándonos en el territorio de la negligencia técnica más peligrosa, el tercer puesto de esta lista negra lo ocupan los aceites que operan fuera de la ley, aquellos sin certificación API o Dexos verificable. Muchos conductores asumen que estas siglas en el reverso del envase son meros trámites burocráticos, pero en realidad representan el único cortafuegos entre un lubricante funcional y un fluido experimental. El Instituto Americano del Petróleo, API, y estándares de fabricantes como General Motors, Dexos, someten a los aceites a torturas controladas de oxidación extrema, control de espuma y resistencia a la corrosión. Cuando un fabricante ahorra costes evitando estas pruebas, o peor aún, cuando sabe que su producto no la superaría y omite el sello, el resultado es un aceite inestable. En un motor moderno turboalimentado de inyección directa, utilizar un fluido no certificado es una apuesta catastrófica. Estos aceites suelen fallar en prevenir la preignición a baja velocidad, LSPI, un fenómeno destructivo que puede perforar un pistón en cuestión de segundos. La ausencia del sello no es un ahorro, es la garantía de que estás vertiendo un líquido que no ha demostrado ser capaz de proteger tu inversión bajo estrés. Sin embargo, existe un peligro aún más insidioso porque ocurre con productos de marcas legítimas: el aceite de stock muerto o liquidación, que ocupa el segundo lugar de nuestra lista. Este es un secreto a voces en la industria de la distribución. El aceite sintético, a pesar de su estabilidad, no es inmune al paso del tiempo. Es una mezcla química compleja en suspensión. Cuando una botella permanece estática en un almacén durante 3, 4 o 5 años, sufre un proceso de degradación silenciosa. Los aditivos antidesgaste y los detergentes, que son más pesados que la base, tienden a precipitarse al fondo, rompiendo el equilibrio de la formulación. Además, la oxidación lenta dentro del envase plástico compromete su capacidad protectora antes incluso de abrirlo. Muchos talleres y tiendas de repuestos compran estos lotes caducados a precios de derribo para aumentar sus márgenes, vendiéndote un producto que técnicamente es nuevo pero químicamente está muerto. Al verterlo en tu motor, estás introduciendo un fluido con la capacidad de lubricación comprometida desde el minuto cero, acelerando el desgaste en lugar de prevenirlo. Exigir ver la fecha de fabricación en el envase no es paranoia, es control de calidad básico. Finalmente, llegamos al error número 1, la causa principal de muertes prematuras de motores que se podría evitar con solo leer un manual: el uso de la viscosidad incorrecta. Existe una creencia popular, heredada de la mecánica de hace 40 años, de que más grueso es mejor o que todas las viscosidades son intercambiables. Esta noción es letal para la ingeniería moderna. Un motor actual está construido con tolerancias micrométricas. Los espacios entre los cojinetes, los tensores hidráulicos de la cadena de distribución y los sistemas de apertura variable de válvulas están diseñados para funcionar con una presión de flujo hidráulico específica, calculada para una viscosidad exacta, sea 0W20, 5W, 30 o cualquier otra. Alterar esta variable desequilibra todo el sistema termodinámico. Si utilizas un aceite demasiado grueso pensando que protege más, estás aumentando la resistencia al flujo. La bomba de aceite debe trabajar forzada, robando potencia y, lo más grave, el aceite tarda más tiempo en llegar a las partes altas del motor durante el arranque en frío, provocando segundos de fricción metal contra metal que devoran la vida útil del árbol de levas. Por el contrario, un aceite demasiado delgado para la especificación de tu motor no logrará mantener la película hidrodinámica bajo carga, permitiendo que los metales se toquen y se fundan bajo el calor. No es una cuestión de preferencia personal ni de la recomendación de un amigo, es física de fluidos estricta.
La viscosidad correcta es la única variable que garantiza que la ingeniería del motor funcione como fue diseñada. La conclusión final de este análisis es que el aceite no es un simple consumible genérico, es una pieza mecánica líquida tan vital como un pistón o una válvula. La diferencia entre un motor que supera los 300.000 km funcionando como un reloj y uno que empieza a consumir aceite y perder potencia a los 100.000, rara vez es suerte, es la elección consciente de productos que respetan la química y la física. No te dejes seducir por etiquetas brillantes o precios sospechosamente bajos. La protección real tiene un costo, pero ese costo es infinitamente menor que el de una reparación mayor. Si valoras la verdad mecánica por encima de los mitos de taller y quieres seguir recibiendo información técnica de alto nivel para proteger tus vehículos, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones ahora mismo. En el próximo informe, desmantelaremos las mentiras sobre los aditivos de combustible que prometen milagros y solo entregan problemas. Cuida tu motor, y él te cuidará a ti.